Tengan muy buenos días, respetables hermanos y hermanas, sobre todo que hoy nos reunimos una vez más porque es el día del Señor, el día de alabarle en espíritu y en verdad. A Dios damos las gracias porque Él nos lo permite, el que lo hagamos como iglesia para presentarles la divina palabra. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Recuerden que antes de pasar al estudio de la palabra, ya hemos orado, ya hemos cantado, y esta es otra parte esencial en el día de la adoración, como lo es la disertación acerca de la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección de Él. Padre eterno, una vez más te estamos presentando nuestros agradecimientos porque nos permites estudiar tu palabra, que ella nos ayude de tal manera a ser mejores cada día delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando los días del Señor, el libro de Génesis, y estamos en el capítulo 38. Estamos en el capítulo 38 y ahora vamos a ver la aplicación de vida, o sea, las lecciones que nos da este capítulo 38, donde se habla de el relato para nosotros. El tema que voy a discernir es muy edificante y muy fuerte en cierto aspecto. Y se trata de la maldad de los padres. Repito, la maldad de los padres en este capítulo 38. La historia de Jacob y su familia nos ilustra cómo Dios visita la maldad de los padres sobre las generaciones venideras. Cuando Dios le dijo a los israelitas en el monte Sinaí que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Miren lo que nos dice el libro de Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que vemos aquí es que no quiso decir que serían castigados individualmente o de forma arbitraria por los pecados de sus antepasados. Tal castigo estaría en completa contradicción directa con Deuteronomio 24:16, donde dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado, que afirma que cada persona es responsable de sus propios actos. En lugar de ello, Dios quiso decir que los pecados de un padre en actitud y en estilo de vida pueden afectar las generaciones venideras. Las consecuencias podrían continuar durante mucho tiempo y los hijos influenciados por un ejemplo parental podrían repetir los pecados que les afectaron a ellos en su juventud. Como una piedra arrojada a un lago,
El pecado tiene un efecto dominó que se extiende en toda dirección, lejos precisamente del punto de origen. El hecho de que Dios visite la maldad de los pecados de su pueblo sobre sus hijos y nietos no es con el propósito de destruir. Por el contrario, ha de enseñar que el pecado tiene consecuencias. El Señor siempre, hermanos, ha deseado que aquellos que se enfrentan a pruebas, aquellos que se enfrentan a dificultades, aprendan de sus experiencias tristes y desarrollen precisamente un carácter que Él puede bendecir y que Él puede aprovechar para sus propósitos redentores para el mundo. Una aclaración que puedo dar es que muchos hogares en sociedades modernas tienen un solo padre que está cumpliendo una doble función de padre y madre para los hijos, lo cual es extremadamente difícil y a veces tiene consecuencias trágicas para los hijos y para los nietos. O también una sola madre, quien desempeña ambas labores, lo cual es lo más común en nuestra sociedad, al menos hablo de nuestra sociedad salvadoreña y a lo mejor de la sociedad centroamericana o también latinoamericana. Bueno, vamos a entrar a ver 3 puntos importantes en relación a esta relación de vida. La número 1 es que vamos a ver a Jacob y a sus hijos. Se lo repito, Jacob y sus hijos. Podemos ver una ilustración de la verdad sobre los efectos persistentes del pecado en Jacob, que se crió, como ya lo hemos dicho, en un hogar disfuncional. Él era el favorito de su madre, mientras que Esaú era el hijo amado de su padre, lo que llevó a Jacob a aprovecharse y a engañar a su hermano y a su padre con el fin de obtener los derechos de Esaú. Ya lo hemos visto esto en Génesis 25, y obtener la bendición pues del hecho de muerte de Isaac. Ya lo hemos visto en Génesis capítulo 27. Jacob pues a su vez tenía una familia de 4 esposas y 13 hijos que lucharon celosamente por posición y por reconocimiento en la familia. Esto lo estudiamos claramente en el capítulo 29 de Génesis. Cuando los hijos de Jacob mataron a los hombres de Siquem, saquearon su ciudad en venganza por la población de Dina, por la violación de Dina. Demostraron poca comprensión del bien y del mal. Jacob había perdido obviamente el control de ellos, y esto lo dejamos bien claro cuando estudiamos el capítulo 34. Este hecho es confirmado por el pecado de Rubén, que deshonró a su padre teniendo relaciones sexuales con Bilha, concubina esposa de Jacob. No encontramos ninguna mención de algún castigo o incluso una palabra de reproche por parte de su padre inmediatamente después de este acto incestuoso. Los hijos de Jacob estaban aparentemente convencidos de que, los hijos de Jacob estaban aparentemente convencidos de que no sufrirían las consecuencias de sus actos brutales o inmorales. Su débil y pasivo padre no les impondría castigo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues? Que la gravedad de su maldad
fue demostrada en la forma descorazonada en que vendieron a su hermano José como esclavo. La depravación de sus almas se mantiene en la forma insensible en que engañaron a su padre y rompieron el corazón, mostrándole la túnica de José empapada de sangre y haciéndole creer que su hijo favorito había sido despedazado por una fiera. Y esto lo vimos bien detalladamente en Génesis 37. Jacob cargó con gran parte de esta angustia porque se había olvidado de buscar la guía de Dios. Esto es bien claro. Esto lo estudiamos en el capítulo 33. Por años no había podido enseñarle a su familia los peligros espirituales de la idolatría. Finalmente Dios le ordenó ir a Betel a hacer que su compañía quitara sus dioses extranjeros. Y esto lo vimos en el capítulo 35 de Génesis. El Señor, por su gracia, seguiría obrando con Jacob y sus hijos. Sin embargo, todavía sufriría los efectos de sus pecados en los años siguientes, hasta que la obra providencial de Dios fue revelada por medio de José. Porque esto es lo que nosotros tenemos que entender, que en medio de todo esto está la providencia de nuestro Señor. Y lo vamos a ver más detenidamente cuando entremos al capítulo 45 hasta llegar al 50. Bueno, ¿cuál es el primer punto que hemos estudiado? Jacob y sus hijos. Veamos el segundo punto. El segundo punto es Judá y sus hijos. El capítulo 38 revela lo peligroso que era para el pueblo de Dios estar en la tierra de Canaán con su idolatría e inmoralidad repugnante. Los descendientes de Abraham siempre fueron tentados a adoptar los sistemas de creencias y estilos de vida de sus vecinos paganos. Puesto que Jacob fue incapaz de proporcionar la disciplina que sus hijos necesitaban, no es de extrañar que cayeron presos de muchas de las tentaciones que les rodeaban. Veamos un ejemplo temprano de lo anterior en Judá, que se apartó de sus hermanos. Su partida supone una falta de voluntad de estar bajo la mano restrictiva de su hermano mayor Rubén, quien a su vez era el responsable ante su padre, Jacob. Como joven testarudo que fue, era evidentemente pues que quería hacer su propia voluntad sin ninguna interferencia de la familia. Pero vamos a ver todo lo que le sucedió. Mientras Judá estaba visitando a Hira, el adulamita, vio una joven atractiva que era la hija de Súa, un cananeo. Como hombre impetuoso que era, al parecer no hizo ninguna indagación de su fe o moral. Simplemente la tomó y se llegó a ella, dice la Escritura. Y luego dice que se casó con ella. El enunciado aquí puede suponer que no buscó el permiso ni autorización de los padres de ella ni de los suyos. Era evidente que no le importaba nada de lo que Dios ni sus padres podían haber pensado de la mujer que había elegido como la madre
de sus hijos. Judá se erige como un ejemplo y una advertencia para las personas que se casan por razones equivocadas. De esto hay millones de casamientos alrededor del mundo. La apariencia externa es un pobre sustituto de la belleza interior, de la fe en el Señor y de el carácter piadoso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Judá tuvo que haber estado consciente de los esfuerzos de Abraham por impedirle a Isaac elegir una mujer cananea. Y lo vimos en Génesis 24. Seguramente sabía de la angustia de Rebeca e Isaac ante la posibilidad de que Jacob, su padre, se casara con una mujer cananea local. Nada de esto disuadió a Judá del camino que él eligió. Él, por lo menos en la primera mitad de su vida, no aprendió nada siendo testigo de los errores de su padre. Yo puedo decir, si yo fui hijo de un padre borracho, yo tengo mi libre albedrío de decidir si yo voy a ser borracho. Generalmente uno dice, es que su o sus hijos, y aún sus hijas, porque muchas veces no hay excepción en el sexo femenino, son borrachos porque su padre fue borracho. Pero yo puedo decir que cada persona tiene su libre albedrío y su libre decisión de hacer lo bueno o lo malo con su cuerpo. Es decir, yo veía a mi padre tomar los fines de semana, pero gracias a Dios, desde que yo ya tuve, siempre lo he dicho varias ocasiones, que ya tuve la edad de 14 años, tenía la madurez quizás de un joven de 18 o de 20 años, siempre fui bastante maduro. Y yo veía el mal ejemplo de mi padre, veía el mal ejemplo de mis hermanos mayores que se enfrascaban en pleitos en el barrio donde vivíamos, y a mí eso no me gustaba. No me gustaba. Imagínense que desde niño, cuando yo veía que venía una patrulla de la Policía Nacional, que se ponía uno en una acera, otro en otra acera y otro en medio, y había un policía gordo que de apodo le decían Truxon por gordo, y una cara de nada de amigos, impresionado. Yo me iba a meter debajo de la cama, hermano, y pasaba por lo menos 2 horas debajo de la cama. Era un niño, hermano. ¿Qué me iban a hacer los policías si los niños siempre han sido protegidos? Pero eso es lo que les quiero decir. Si usted ha procedido de hogares donde sus padres, donde sus hermanos mayores no le han dado buen ejemplo, ¿por qué usted va a ser igual? No tiene que ser igual, porque usted tiene su libre decisión. Gracias a Dios, el Señor puso en el camino su palabra y a la edad de 18 años la obedecí. Este 15 de noviembre, ya falta poco, cumplo 55 años de haber obedecido al Señor y de estar en la obra de nuestro Señor. Muchos jóvenes aceptan la siguiente ilusión: si tan solo encontrara una esposa, o cambiemos, un esposo que me ame y me acepte, entonces todos mis problemas se resolverán. No confrontan el hecho de que la mayoría de los problemas humanos proceden de lo interno y tienen su origen en actitudes egoístas y en deseos
pecaminosos. Miren lo que dice Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los pecados internos tienden a ser expresados en maneras inadecuadas que nadie, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea amigo, puede corregir. Judá evidentemente quería dejar atrás a padre, madre, hermanos y sus ataduras familiares. Fue a visitar a los cananeos y cuando se sintió atraído por una de sus hijas, se casó con ella. Esta nueva relación no resolvió sus problemas, más bien los agravó. Él y su esposa tuvieron 3 hijos, uno tras otro. Sin guía espiritual ni moral, estos hijos crecieron hasta ser como sus padres en algunos aspectos. Así es como fueron visitados los pecados del padre, o sea, un presunto creyente en Jehová, y de la madre, una cananea pagana sobre sus hijos. No se pueden atribuir todos los pecados a los padres, hermanos y hermanas. Cada persona es responsable de sus propios actos. Dice Ezequiel 18, 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego pasémonos a Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otro lado, si a los niños no se les enseña a amar a Dios y obedecer un código de rectitud espiritual, moral y espiritual, pues, suelen seguir los caminos impíos de su entorno, el camino del mundo. Por eso el proverbista dice en 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El efecto de haber crecido en un vacío espiritual es claro. Primogénito de Judá, era tan malo que le quitó Jehová la vida. El texto no registra los pecados específicos que llevaron a su ejecución divina. Sin embargo, tuvieron que haber sido especialmente viles para que Dios le hiriera de muerte. A mí no me interesa, hermanos, ni a ustedes también, si profundizamos cuáles eran los pecados de Lo importante es que Dios vio que este hombre estaba totalmente corrompido, y debido a ese corrompimiento, Dios le quitó la vida. Dejó atrás una viuda sin hijos, Tamar, que luego fue dada al segundo hijo de Judá, Onán. Podríamos creer que la muerte prematura de su hermano mayor habría hecho que Onán examinara su propia vida. Sin embargo, parece que no aprendió nada de ella. Parece que no aprendió la lección. Onán
también siguió un camino malo y egoísta en su vida. Onán no era el tipo de hombre que deseara ver que se preservara el nombre de su hermano, de acuerdo con la ley del Levirato, que ya la hemos estudiado bastante. Este egoísta y egocéntrico hermano utilizó a Tamar para satisfacer su lujuria. Sin embargo, le impidió concebir un hijo que podía ser considerado como el hijo de él. Por codicioso, Onán no deseó compartir la herencia de su padre con el hijo de Tamar. Su comportamiento pues disgustó enormemente al Señor, y también el Señor le hirió de muerte. Esta es la realidad que nosotros podemos ver, hermanos, claramente. Hemos visto pues el primer punto, Jacob y sus hijos. El segundo punto es Judá y sus hijos. Y ahora veamos a Judá y su nuera. Fíjense bien, Judá y su nuera. Transcurrió una cantidad considerable de tiempo después de la muerte de los dos hijos de Judá, y el próximo evento trágico en su vida fue la pérdida de su esposa. Para este tiempo, Tamar se daba cuenta de que Judá no tenía la intención de darle a Sela como marido. Por lo tanto, ideó un plan audaz. Esta mujer fue astuta. Cuando Judá fue a Timnat para supervisar la esquila de sus ovejas, Tamar se vistió como una prostituta y se sentó en una puerta de la ciudad por la que pasaría Judá en su camino a Timnat. Como Tamar había anticipado, Judá asumió que era una prostituta y le hizo una proposición. Como garantía de pago, le dejó su sello, le dejó su cordón y le dejó su báculo. Tuvo relaciones sexuales con su nuera y ésta luego concibió. Y entonces él siguió su camino. Cuando Judá envió el pago acordado para poder recuperar su prenda, no se pudo encontrar a la supuesta prostituta. Y es que no lo era, pues. Es una realidad. Luego, 3 meses más tarde, Judá recibió la noticia de que Tamar estaba embarazada con un niño por prostitución. Primero ordenó que debía ser quemada por su pecado. Claro, había olvidado aquella situación pecaminosa. Sin embargo, pues, cuando ella mostró los artículos prendados, su sello, su cordón y su báculo, se convirtió, o se convenció, mejor dicho, de su propio pecado, e hizo una declaración notable. Y esto es digno de admirar, porque el hombre no se jaló, pues, de su pecado. Dice: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. La anterior afirmación no quiere decir que Tamar era justa en el sentido de estar sin pecado, ni justificada, mejor dicho, delante de Dios, lo que hizo fue pecado. La idea es que, si bien tanto Judá como Tamar pecaron, su pecado fue mayor que el de ella. Algunos intérpretes de las Escrituras rechazan esta interpretación, afirmando que ningún pecado es mayor que otro. La palabra de Dios nos dice que hay pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado del cual el cristiano no se arrepiente. Cualquier pecado de muerte. Usted es un mentiroso y nunca se arrepiente, eso le puede llevar a su muerte espiritual.
no solamente porque ya es borracho, adúltero, mujeriego, lo que sea. Cualquier pecado puede ser de muerte si usted no se arrepiente de esos pecados. Por el contrario, Jesús trató específicamente el tema cuando compareció delante de Pilato. Los líderes del Sanedrín, dirigidos por Caifás, otro corrupto de aquella época, porque Caifás y Anás fueron corruptos, hermanos, como no tienen idea. Cuando lleguemos a esa parte de la vida y ministerio de Cristo, lo vamos a ver bien detenidamente. Habían pecado haciendo falsas acusaciones contra él, y Pilato estaba a punto de pecar al condenar a un inocente a la muerte. Y el Señor Jesús dijo en Juan 19:11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías como contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren qué claro. Luego dice en Marcos 3, 22 al 30, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues que el juicio de Jesús hizo un contraste similar al relato que se nos da aquí en Génesis en relación a la actitud que tuvo Judá con Tamar. ¿Ve? En conclusión de este estudio, quiero decir lo siguiente. Dios estaba providencialmente en este relato, porque eso no se les olvide, mis hermanos amados y mis hermanas amadas. No se les olvide que Dios estaba trabajando providencialmente en este relato, por medio de Tamar, una mujer pagana. Expuso la hipocresía de uno de su pueblo del pacto. Judá necesitaba aprender acerca de humildad, del convencimiento de pecado, de la gracia y el perdón, antes de que él y sus hermanos pudieran reconciliarse con José y convertirse en una familia nuevamente en Egipto. El futuro del pueblo de Dios corría peligro. ¿Sobreviviría Tamar para convertirse en la antepasada de la tribu real de Israel? ¿Se convertiría Judá alguna vez en el tipo de persona que podría servirle a Dios como un verdadero líder entre su familia elegida? La respuesta, por supuesto, es un rotundo sí. Dios, en su providencia, puede obrar por medio de lo bueno y lo malo para el bien último de su pueblo. Dice Romanos 8:28, y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El acto inmoral entre Judá y Tamar dio lugar a gemelos, Fares y Zara. Miren lo que dice Génesis 38, 29 y 30. Pero antes les digo lo siguiente. De Fares surgió Booz, el marido de Ruth, David, el rey, y en última instancia, Jesucristo, el Salvador del mundo. Y para que lo creamos, mejor leo la cita que nos da evidencia de ello. Dice en Ruth 4, 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaac, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y luego, hermanos, pasemos, miren qué hermoso. Usted siempre, yo le he dicho, no vea la genealogía como algo aburrido, porque tiene profundidad cada genealogía. Dice en Mateo 1:1 al 17, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de lo que fue mujer de Urías. ¿Se acuerdan que los endemoniados le decían hijo de David? ¿Ve? Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 42, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que de una relación aparentemente anómala, vemos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que comprender, nosotros tenemos que ser espirituales, nosotros tenemos que entender que Dios tiene siempre sabios propósitos para la humanidad, y no digamos
para sus hijos que hemos obedecido fervientemente a Él. Nunca, hermanos, nos atrevamos a decir que Dios se equivocó, porque el más equivocado 1000 veces será usted. Nunca diga eso, porque Dios es Dios todopoderoso, santo, sabio, misericordioso, y Dios siempre va a hacer lo mejor. Que humanamente hablando vamos nosotros a ver las cosas negativas en esta situación, ese no es el punto. El punto es que los propósitos de Dios siempre van a ser cumplidos hasta la venida de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos múltiples agradecimientos, porque cuánto aprendemos de tu divina palabra. Gracias por ello, Señor. Permite, pues, que siempre lo hagamos de tal manera que crezcamos en gracia y en conocimiento, y que todo sea con el fin de labrar nuestra vida eterna. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.